¿Quién te dejó entrar aquí? Esto no es una estación médica. Un joven sargento rió cuando vio a la pequeña mujer entrar en la sala de coordinación de entrenamiento. Largas cicatrices en su antebrazo se veían cuando se subió la manga. Varias personas señalaron y sonrieron con suficiencia, pero cuando un comandante superior se levantó de repente, con los ojos abiertos, todos callaron. Ella es el velo de la noche 6. La sala de entrenamiento abarrotada se quedó en silencio como el hielo. Elena Hart, 35 años, europea, cabello castaño oscuro ligeramente rizado, figura pequeña, piel pálida, ojos profundos y silenciosos. Apareciendo en la base de entrenamiento técnico Phoenix North para combate cuerpo a cuerpo y coordinación de operaciones especiales, fue presentada como especialista táctica para simulaciones de rescate, pero nadie conocía su pasado. Sus brazos tenían profundas cicatrices desde la muñeca hasta el hombro. Nadie preguntó, pero todos la miraron. Los jóvenes soldados susurraron entre ellos. Miren eso, probablemente algún accidente médico o incidente civil. Ella no dijo nada, solo observó, tomó notas y preparó escenarios de entrenamiento. Un teniente le susurró a la persona a su lado. Debió haber sido enfermera o se lesionó en algún accidente de simulación. No parece un soldado. Elena salió silenciosamente de la sala de control cuando todos los ojos se centraron en las cicatrices que reveló accidentalmente mientras sostenía su tableta. La base operaba con estrictas normas militares. Jerarquía y credenciales visibles. Elena no encajaba en ninguna de las categorías esperadas que definen su mundo. Su ropa de civil, jeans oscuros, suéter sencillo, botas desgastadas, se destacaban marcadamente contra el mar de uniformes militares y equipo táctico. El personal hizo suposiciones basadas en su apariencia y las cicatrices obvias en sus brazos. Algunos susurraban sobre antecedentes médicos, otros sugirieron estado de contratista civil, pero los movimientos de Elena eran diferentes. Navegaba por las instalaciones con precisión, accediendo a sistemas con códigos que no deberían haber funcionado para un extraño. Su conocimiento de los procedimientos tácticos era evidente en cómo estructuraba los escenarios de entrenamiento, pero los soldados descartan esto como conocimiento teórico en lugar de experiencia al configurar los parámetros de simulación. Sus dedos se movían a través de interfaces con memoria muscular que sugería una profunda familiaridad con los sistemas militares, pero las cicatrices dominaban su percepción. Largas marcas deliberadas que contaban una historia que nadie se molestó en preguntar durante las reuniones informativas. Elena se sentó tranquilamente en la parte de atrás tomando notas mientras otros discutían tácticas que claramente entendía mejor de lo que creían. El comandante de la base había recibido información mínima sobre su llegada a brindar cooperación al especialista. Su orden declaró apoyar su trabajo de evaluación, pero la cooperación era difícil. Cuando su personal no podía entender por qué alguien con un trauma visible estaba evaluando su preparación, Elena entendió su escepticismo. Ella había esperado esta reacción en cada instalación que visitó. Se acercaba la mañana cuando tendría que demostrar sus capacidades reales. La pregunta era si alguien reconocería lo que estaba viendo. Su tableta contenía archivos que estaban clasificados muy por encima del nivel de autorización de cualquiera en esta sala, pero esos archivos permanecían ocultos. Detrás de las credenciales de contratista civil. Ella revisó la hora 0900 horas. La simulación de entrenamiento comenzaría pronto. Es hora de mostrarles cómo se ve la verdadera experiencia táctica. City Act. Un tipo: a mí también me han visto de esa manera. Si alguna vez te han juzgado solo por heridas o por tu pasado. Elena fue asignada para liderar un escenario de entrenamiento de recuperación de combate, pero varios oficiales objetaron: ¿realmente estamos dejando que una persona herida coordine esto? Una persona se rió abiertamente. No sé quién eres, pero este no es un lugar para terapia. Al configurar el escenario, un soldado ajustó deliberadamente la configuración del sistema, causando que toda la simulación funcionara mal, y luego culpó a Elena. Elena no reaccionó, solo activó silenciosamente su sistema de seguridad privado cuando tocó con su dedo el dispositivo de coordinación. Una tira de luz púrpura parpadeó debajo de su muñeca. Un chip de estilo antiguo, pero no parte del sistema estándar. La
Pantalla cambia a autenticación de señal de llamada noche vale 6 autorización nivel de rayos X un oficial de grado de campo fue retrocediendo en silencio Night vale 6 eres el último superviviente de la operación Umbragate momento clave un joven oficial saltó pero esa operación fue borrada de los registros esa unidad no existe Elena habló por primera vez en voz muy baja por eso tampoco necesito una designación de unidad el sistema de autenticación continuó mostrando información clasificada que requería niveles de autorización nadie en la sala poseía protocolos de seguridad activados automáticamente las comunicaciones externas fueron restringidas la simulación cambió a modo de operación clasificada un comandante superior recibió una llamada encriptada urgente señor tenemos Night vale 6 en su base. ¿Es usted consciente Night vale 6 esa es una designación fantasma esas operaciones están compartimentadas señor la autenticación es real ella está activa pausa larga brindar apoyo total no. Interfieras con su trabajo los jóvenes soldados que se habían burlado de ella minutos antes ahora evitaban todo contacto visual el sargento que llamó a esto terapia encontró tareas urgentes en otro lugar la presencia de Elena transformó la atmósfera de la sala por completo susurros detenidos el personal se movió con cuidadosa conciencia ella no era solo una consultora era algo de lo que habían oído hablar en las reuniones informativas más clasificadas una operadora cuya existencia estaba compartimentada más allá de su comprensión el comandante de la base corrió a la sala de entrenamiento señora, no nos informaron adecuadamente sobre sus antecedentes. Elena asintió en silencio. No se suponía que lo fuera. Así es como funciona. Las cicatrices en sus brazos de repente adquirieron un significado diferente. No eran accidentes ni procedimientos médicos, sino daños en batalla por operaciones que oficialmente nunca sucedieron. El personal comenzó a comprender que estaban en presencia de alguien que había operado a niveles que no podían imaginar. Su falta de rango visible no era una deficiencia, era un requisito para una efectividad continua. El soldado que había saboteado el sistema ahora estaba firme. Señora, no sabía que no se suponía que lo supiera. Elena respondió simplemente. El escenario de entrenamiento continuó con Elena ahora liderando desde el frente. Su conocimiento táctico no era teórico, se ganó a través de la experiencia. Ninguno de ellos podía comprender. Cada decisión que tomaba estaba informada por situaciones de combate reales donde las vidas dependían de elecciones en fracciones de segundo. La sala se había transformado del escepticismo al respeto reverencial. El respeto reemplazó la burla, la cortesía profesional reemplazó el juicio. Elena continuó su evaluación con total cooperación y comprensión. La base había sido educada y también todos en ella. Tipo Acto 2 de CTAI. Ya no necesita demostrar nada si cree que hay guerreros que no están en ninguna lista en una reunión de emergencia después del incidente los archivos clasificados marcados como de alto secreto fueron abiertos por el comandante de la base Night Vale 6 era el indicativo de Elena Hart excomandante de respuesta táctica directa en la batalla de Vine Ridge donde 19 soldados de operaciones especiales fueron rodeados en una zona de aniquilación electrónicamente comprometida Elena había sido declarada desaparecida después de esa batalla, pero en realidad había sido extraída de forma encubierta llevaba heridas físicas y datos encriptados de ese enfrentamiento nadie más sobrevivió un coronel explicó que las cicatrices en sus brazos eran el resultado de cortarse su propia carne para extraer módulos tácticos antes de ser capturada la garganta del joven oficial se tensó al no poder mirarla directamente. Elena fue escoltada silenciosamente de regreso a la sala de control principal todos se pusieron. De pie nadie habló alguien susurró suavemente esas no son heridas esas son insignias el informe clasificado reveló el alcance completo del historial de servicio de Elena operaciones que abarcaron múltiples teatros todas exitosas todas oficialmente inexistentes su archivo contenía informes posteriores a la acción de misiones que habían dado forma a la doctrina de la guerra. Moderna pero su nombre no aparecía en ningún lugar de los registros públicos, la batalla de Bañeril había sido un punto de inflexión en las capacidades de guerra electrónica. El equipo de Elena había sido enviado a neutralizar un sistema de armas experimental cuando la misión salió mal. Había tomado la decisión de sacrificar su propia seguridad para asegurar que la inteligencia crítica llegara al comando.
Los módulos tácticos incrustados en sus brazos contenían claves de cifrado que impedían que las fuerzas enemigas accedieran a las redes de comunicación clasificadas. Su extracción requirió una cirugía de emergencia en el campo, dejando la cicatriz distintiva que la marcó como una sobreviviente de operaciones clasificadas. El personal de la base comenzó a comprender la magnitud de lo que habían presenciado. La mujer que descartaron como consultora herida había estado protegiendo la seguridad nacional durante años. Su apariencia civil no era una debilidad, era el camuflaje operativo que le permitía trabajar sin llamar la atención. El mayor Thompson revisó las partes desclasificadas de su registro. Ella diseñó los protocolos de extracción que usamos para operaciones comprometidas. Las técnicas de supervivencia en nuestro entrenamiento avanzado provienen de sus informes de campo. La revelación se difundió a través de canales seguros. Los oficiales que se habían burlado de ella ahora se dieron cuenta de que se habían beneficiado de sus innovaciones sin saberlo. Los sistemas que había desarrollado habían salvado vidas en zonas de combate en todo el mundo. Elena fue invitada de regreso a la sala de comando principal. Esta vez, todos los oficiales se pusieron firmes cuando entró, no por su rango, sino por el sacrificio verificado. Los soldados que habían cuestionado sus credenciales ahora entendían que habían estado en presencia de alguien que había pagado precios que no podían imaginar. No necesitaba parches ni reconocimiento visible. Sus registros hablaban a través de canales clasificados. No podían acceder a la atmósfera de la base. El respeto reemplazó a la sospecha. La deferencia profesional reemplazó el despido casual. El personal que había servido en múltiples despliegues de repente se dio cuenta de que se había beneficiado de su trabajo sin saberlo. Los protocolos que había desarrollado los habían protegido en situaciones peligrosas. La evaluación de Elena reveló brechas críticas en el entrenamiento actual que podrían abordarse con lecciones aprendidas del combate real. Sus recomendaciones fueron precisas, procesables y basadas en una experiencia que ningún libro de texto podría proporcionar. Identificó escenarios que no se habían considerado, amenazas que no estaban en la doctrina estándar y soluciones que solo podían provenir de alguien que las había enfrentado directamente. La sesión informativa procedió con Elena ahora liderando la evaluación. Sus conocimientos transformaron su comprensión de los desafíos tácticos modernos. El personal se aferró a cada palabra reconociendo que estaban recibiendo instrucción de alguien que realmente había vivido las situaciones que solo habían simulado. Elena continuó su evaluación con total cooperación y comprensión. La base se había transformado y también todos en ella. El comandante de la base recibió elogios del alto mando por los protocolos de entrenamiento mejorados que Elena había implementado. Pero nunca mencionó su papel, entendiendo que su efectividad dependía de mantener su cobertura. Ley City 3 comentarios Nick vale 6 si crees que los guerreros silenciosos también merecen ser recordados por su nombre. Elena comenzó a aceptar roles de asesora para el entrenamiento de unidades de simulación a través de Battlefield Reality. Nadie volvió a preguntar por las cicatrices, pero comenzaron a aprender a escuchar en cada sesión de entrenamiento. Ella simuló las dolorosas decisiones donde solo una persona podía sobrevivir basándose exactamente en lo que ella había experimentado. Un joven oficial preguntó por qué nunca has usado parches o insignias de rango. Elena solo sonrió levemente porque pertenezco a una unidad donde no se permite que existan parches. Detrás de la sala de operaciones alguien talló en una pequeña placa de titanio. Ella sobrevivió a la misión. Nadie sobrevivió y nunca habló de ello, y desde entonces cualquiera que vio las viejas cicatrices revelada se puso de pie, permaneció en silencio y asintió. Los métodos de entrenamiento de Elena no se parecían a nada que hubieran experimentado. Ella no enseñaba a partir de manuales o marcos teóricos, se inspiró en operaciones reales donde personas reales habían muerto o sobrevivido basándose en decisiones en fracciones de segundos. Sus escenarios se basaban en operaciones clasificadas que habían dado forma a la doctrina militar moderna. Cada ejercicio contenía lecciones aprendidas a través de la sangre y el sacrificio. Los soldados rápidamente se dieron cuenta de que estaban aprendiendo de alguien que había vivido situaciones sobre las que solo habían leído en estudios de casos muy redactados. El enfoque de Elena estaba centrado en lo práctico y muy eficaz. Identificó debilidades en su pensamiento,
lagunas en su preparación, puntos ciegos que podrían resultar fatales en operaciones reales, pero también reconoció su potencial con notable precisión. Estos jóvenes oficiales tenían habilidades que podrían convertirse en capacidades que salvarían vidas. Sus sesiones de entrenamiento se volvieron legendarias en toda la base en cuestión de semanas. Los oficiales solicitaron una asignación a Phoenix Norte específicamente para trabajar con el especialista cuyos métodos produjeron resultados que ningún otro instructor pudo igualar. Se difundieron rumores a través de las redes militares sobre el entrenamiento excepcional disponible. Los oficiales superiores comenzaron a solicitar informes sobre sus metodologías, pero Elena mantuvo un perfil bajo deliberadamente. No buscó el reconocimiento de sus superiores, simplemente hizo el trabajo que se necesitaba hacer. Durante una simulación particularmente intensa, un teniente se acercó a ella. «Señora». Ese escenario parecía demasiado real para ser teórico porque no lo era. Elena respondió en voz baja. «Sucedió hace 2 años. 3 de nosotros entramos. Yo regresé, señora. ¿Qué pasó con los demás? Completaron la misión». Las conversaciones se difundieron por canales no oficiales. El personal comenzó a comprender que su entrenamiento se basaba en hechos reales, misiones reales, inteligencia genuina. La pequeña placa de titanio detrás de la sala de operaciones se convirtió en un símbolo. El personal la tocaría antes de ejercicios de entrenamiento difíciles. Comprender que se estaban preparando para la realidad. Alguien ya se había enfrentado. La influencia de Elena se extendió mucho. Más allá de los protocolos de entrenamiento, ayudó a rediseñar los procedimientos de extracción basándose en la experiencia real. Actualizó los protocolos de supervivencia con el conocimiento obtenido de operaciones que oficialmente nunca sucedieron. Sus recomendaciones mejoraron las tasas de éxito de las misiones en un 60% en 3 meses, pero su mayor impacto fue en la mentalidad del personal. Aprendieron a pensar más allá de los marcos convencionales para considerar posibilidades que no habían imaginado. Los jóvenes oficiales que inicialmente la habían despedido se convirtieron en sus defensores más firmes. Entendieron que la verdadera experiencia no siempre se anuncia. También aprendieron que el trabajo más crítico a menudo ocurre en las sombras, realizado por personas cuyos nombres nunca aparecen en los registros oficiales. La presencia de Elena transformó Phoenix Norte de una instalación de entrenamiento estándar a un centro de excelencia que atrajo al personal más dedicado del ejército, pero nunca se atribuyó el mérito de las mejoras cuando los superiores elogiaron las métricas de rendimiento mejoradas. Simplemente continuó su trabajo sin reconocimiento. El personal que se entrenó con Elena llevó sus métodos a otras asignaciones, difundiendo su influencia en toda la comunidad de operaciones especiales. Su impacto se multiplicó a medida que sus estudiantes se convirtieron en instructores, enseñando a otros las lecciones que habían aprendido. El comandante de la base recibió elogios por mejorar la efectividad del entrenamiento y las puntuaciones de preparación del personal. Nunca mencionó el papel de Elena en estos logros, entendiendo que su efectividad dependía de mantener su anonimato, pero en privado él sabía la verdad. La transformación fue real, medible y completamente debido a sus contribuciones desde ese momento en adelante. Elena ya no fue cuestionada por nadie en la base. Donde quiera que iba, la gente simplemente se ponía de pie por respeto, sin preguntas, sin miradas a sus cicatrices, sin desafíos a su autoridad. Habían aprendido a reconocer el sacrificio que no necesita ser anunciado. Tipo CTI Acto 4, estaba equivocado si alguna vez has juzgado a otro solo por lo que podías ver. Elena Hart no tiene nombre en ningún muro de honor, no tiene rango, no hay una unidad oficialmente reconocida, pero todos los que sobrevivieron gracias a su entrenamiento, todos conocen la gratitud. Las cicatrices en sus brazos no son imperfecciones, son prueba de que alguien una vez cruzó la línea entre la vida y la muerte y regresó no por la gloria, sino por la responsabilidad. Hay personas que ya no están en ninguna lista, ya no están en ningún informe, pero aún así van a donde se necesita a alguien lo suficientemente silencioso para mantener la paz. Elena nunca le ha contado a nadie cómo sobrevivió,
pero solo mirar a los ojos de un comandante o la forma en que una habitación entera se queda en silencio cuando se escucha su indicativo es suficiente porque hay algunas insignias que no usas. Simplemente necesitan que alguien las diga y una base entera se pondrá de pie. La historia de Elena se difundió a través de canales no oficiales en toda la comunidad de operaciones especiales, no en informes oficiales o estudios de casos documentados, sino en conversaciones tranquilas entre operadores que comprendían las implicaciones. Los jóvenes soldados aprendieron que la competencia se presenta de muchas formas, que los guerreros más hábiles no siempre llevan las credenciales más visibles ni anuncian su presencia. Descubrieron que la seguridad real a menudo depende de personas cuya existencia se oculta cuidadosamente, cuyas contribuciones se mantienen deliberadamente alejadas del reconocimiento público. Las misiones más críticas de los militares son realizadas por individuos cuyos nombres nunca se pronuncian públicamente, cuyos rostros nunca se muestran, cuyos sacrificios nunca son reconocidos por los políticos. Elena representó una profunda verdad sobre la guerra moderna. Las batallas más decisivas se libran en las sombras por personas que eligen el anonimato sobre el reconocimiento. Sus cicatrices eran más que un simple daño físico, eran símbolos de compromiso con algo más grande que la gloria personal o el logro individual. Los programas clasificados que produjeron operadores como Elena entendieron que el verdadero servicio a veces requiere el borrado de la identidad, que proteger a otros podría significar sacrificar cualquier esperanza de reconocimiento público. Los colegas de Elena operaron en todo el mundo en roles que oficialmente no existían, resolviendo problemas que nunca se reconocieron públicamente. Evitaron desastres que nunca ocurrieron porque los detuvieron antes de que pudieran desplegarse. Detuvieron ataques que nunca fueron reportados porque fueron neutralizados antes de la ejecución, pero continuaron su trabajo con dedicación sabiendo que su invisibilidad era su mayor fortaleza. El personal de la base que presenció la revelación de Elena llevó ese conocimiento a lo largo de sus carreras. Entendieron que la protección más poderosa a menudo proviene de fuentes inesperadas. Aprendieron a mirar más allá de las apariencias superficiales para reconocer la experiencia donde sea que apareciera. Respetar el sacrificio sin importar su presentación. La influencia de Elena se extendió mucho más allá de su tiempo en Phoenix North. Los oficiales que entrenó llevaron sus lecciones a otras asignaciones difundiendo sus metodologías en todo el ejército, pero su mayor impacto fue en su comprensión del servicio en sí. Aprendieron que la verdadera dedicación no requiere reconocimiento, que la verdadera fuerza no necesita exhibición. Años después, algunos de esos oficiales se encontrarían con otros operadores de sombra, personas sin credenciales visibles que poseían conocimientos y capacidades extraordinarios, y recordarían el ejemplo de Elena. Entendiendo que algunos de los trabajos más críticos son realizados por personas que eligen permanecer invisibles. La placa de titanio detrás de la sala de operaciones se convirtió en un recordatorio duradero del sacrificio que no busca reconocimiento. Representaba una verdad fundamental sobre el servicio sobre las personas que protegen a otros sin buscar crédito. La historia de Elena no fue única en todo momento. En el ejército había otros como sus operadores cuya existencia estaba compartimentada, cuyas contribuciones se ocultaron deliberadamente, pero su impacto demostró el tremendo valor de reconocer la excelencia sin importar su forma. La base continuó sobresaliendo entrenando soldados que entendieron que la competencia real no siempre se anuncia a sí misma y en algún lugar en las sombras de las operaciones de seguridad global. Elena continuó su trabajo esencial protegiendo a otros, resolviendo problemas críticos, manteniendo la estabilidad todavía anónima, todavía efectiva, todavía absolutamente esencial. Suscripción a CTI. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal.